Usted sabe que siempre la primera palabra es gracias. Gracias por muchas cosas. Pero fundamentalmente, como decían nuestros abuelos, ¿no? ¿Se acuerda? Permiso y gracias. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares y por hacerles compañía y por aceptar esta travesura televisiva que es tomar un café con los amigos, aquí, en el rinconcito de 12TV. Hoy está con nosotros el señor Alejandro Parodi. Señor Alejandro Parodi, ¿cómo le va? Muy buenas. Qué formal, ¿no? Demasiado, ¿no? Para lo que nos conocemos y para los foros en los que hemos estado, demasiado formal esto. En muchas batallas. Sí. Alejandro Parodi, para la gente que no te conoce, ya que a través de la magia de 12TV llegamos a toda la comunidad valenciana y a una importante región de Murcia. Alejandro Parodi es periodista deportivo y hoy concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Fíjate que no dije político. ¿Es un error? No, has hecho bien. Has hecho bien porque hoy en día parece que decir político es poco menos que decir que eres, en fin, lo peor, ¿no? Es decir, está tan desprestigiada la clase política que parece que huimos de esa palabra y buscamos eufemismos. No, hombre, soy político accidentalmente, como deberíamos ser todos los políticos, como de hecho son muchos políticos, accidentalmente políticos, pero evidentemente primero soy periodista y a eso he dedicado mi vida y espero volver al periodismo, ¿no? A la radio, de hecho, tengo en 2015 excedencia, o sea que espero volver a la cadena SER, si me admiten, a volver a hacer mis retransmisiones deportivas y mis programas deportivos, que es lo que a uno le apasiona. Pero sí, ahora estoy en la política plenamente dedicado durante esta legislatura, claro. Déjame hacer un pequeño paseo por tu ficha técnica. Alejandro Parodi nace en Alicante. ¿En qué? ¿Y tu infancia dónde se desarrolla? ¿En qué barrio? Pues la Florida, el barrio de la Florida de Alicante. Un barrio, bueno, pues de clase media, donde mi padre y mi madre vivían en una casa que hizo mi abuelo con sus propias manos, cuando todavía los abuelos hacían sus propias casas, ¿verdad? Lo dijiste con orgullo eso. Sí, claro, mi abuelo, un pescador, en fin, trabajó en la lonja muchos años y fue capaz de levantar su propia casa para él y para sus hijos, ¿no? Y ahí vivió mis padres, recién casados, y ahí nací yo, y en fin, y ahí he vivido prácticamente hasta que me independicé. ¿Papá se llamaba? Vicente Parodi. ¿Y mamá? Lutgarda, es un nombre visigodo. Oye, ¿cómo es? Lutgarda. Lutgarda. Sí. Es un nombre muy raro. Mi bisabuela también se llama Lutgarda. Es un nombre de un rey visigodo. Muy extraño. Yo no conocía a ninguna más. No, es la primera vez que lo escucho. Tampoco. Yo nunca más conocía a nadie más. ¿Y en casa cómo le decían? Luz. Mi padre le decía Luz, que mucha gente se pensaba que era Mariluz o tal. Sí. No. Mi madre es Lutgarda, con T, Lutgarda. ¿Y al pequeño Alejandro cómo le decían? Manuel, porque yo soy Manuel Alejandro. Yo me llamo Manuel Alejandro. Y a mí me decían de niño Manuel. Y ya cuando entré en el instituto hubo una profesora que empezó a llamarme Alejandro y todo el mundo empezó a llamarme Alejandro, ¿no? Pero en realidad mi nombre es Manuel por mi abuelo materno. ¿Y cómo era Manuel Alejandro de niño? ¿Travieso? Bueno, supongo que como casi todos los niños, ¿no? Pues eso, un poco inquieto, un poco travieso. Yo era miope, yo tuve miopía desde muy niño y llevaba unas gafas gruesas, con un cristal grueso, y eso seguramente me hacía a lo mejor ser más cohibido, pararme más, porque claro, ya sabes lo que pasa, que rompías las gafas y luego llegabas a casa y te caían los cachetes. Entonces yo era... y había algún mensaje, ¿no? Entonces seguramente aquello me hacía jugar un poquito menos al fútbol de lo que hubiera querido, jugar menos a... Pero bueno, como un niño normal. ¿Estudioso? Bueno, cumplidor. Yo aprobé todo, aprobé la carrera, aprobé la universidad, aprobé todo, pero siempre con la ley del mínimo esfuerzo. Fui poco buen estudiante. Fíjate, ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Alicante, ahora con mis 40 y muchos. Tengo aprobado ya una parte, lo que es la tesina, y estoy redactando la tesis doctoral. Y llevo ya con ello la intemerata. No encuentro el tiempo y sobre todo la tenacidad y la constancia para acabar la tesis doctoral, que se va a hacer eterna, como la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? ¿Estudios primarios dónde? En el Colegio de la Florida, ahí justo al lado de casa, ¿no? Como que solía ocurrir eso, para ir andandito al cole solo, y eso desde niño ya. Déjame que yo me manejo con la vieja... Con el viejo vocabulario, ¿no? Primario, secundario y después hablamos de universidad. Así es, yo también. ¿Sí? ¿Colegio secundario? En el Instituto Figueras Pacheco, justamente en el barrio de Babel, donde ahora, por cierto, soy miembro del Consejo Escolar, que algunos profesores que todavía queda la directora del centro, es la misma de cuando yo estudiaba,
Claro, dice, "Jo, con lo que tú eras de estudiante y ahora te veo aquí en el Consejo Escolar como miembro, representante del ayuntamiento, lo que me faltaba". ¿Cómo ha caído la educación? ¿Cómo ha cambiado esto? Sí, sí, sí. Ni tú podías llegar a más, ni esto a menos. Sí, sí. ¿Qué recuerdo tienes del colegio primario? Así una cosa, de la primaria yo siempre me acuerdo de un compañero, de algún hecho, de algún... Yo de la primaria recuerdo lo que te he comentado antes. Ahí fue donde, fíjate, hubo una profesora que de repente se dio cuenta de que yo era miope, algo que no sabían en mi casa. Yo siempre recuerdo que fíjate como siempre ha habido buenos, malos y regulares profesores. Aquella profesora de primaria se daba cuenta de que si yo estaba sentado en las primeras filas, yo hacía todos los deberes. Si yo estaba sentado en las últimas filas, me dedicaba a pintar y a dibujar. Y empezó a darse cuenta, empezó a fijarse y empezó a observar por qué eso ocurría. Y se dio cuenta que efectivamente yo es que directamente no veía. Entonces, si me colocaba en las primeras filas, yo veía la pizarra y podía seguir. Si me colocaba en las últimas, no hacía nada, pero simplemente por una cuestión de vista. Y fue la que llamó a mi madre y le dijo, oiga, observe a su hijo y llévelo a algún oculista que creo que su hijo es miope. Y cuando me pusieron las primeras gafas tenía 6 dioptrías ya. Imagínate lo que ve un niño de esa edad con 6 dioptrías, absolutamente nada. Y fíjate, siempre me ha llamado la atención aquello, cuando se habla muchas veces ahora de los profesores, de lo bien preparados que están, digo, bueno, siempre ha habido buenos y malos profesores, ¿no? Aquella profesora tuvo esa capacidad entre 30 niños, o los que fuéramos en clase, de ir dándose cuenta de cada uno, y en este caso en mí, fijarse como yo era miope, claro. Algo, insisto, que en mi casa no se me da cuenta todavía. ¿Te acuerdas del nombre de esa profesora? Sí, doña Pilar se llamaba, no recuerdo el apellido, pero sí, doña Pilar. Y sé que está en Alicante porque alguna vez algún ex compañero del colegio me ha dicho, oye, vi a doña Pilar y tal. Y se acordaba de mí todavía. Alejandro, ¿cuánta gente, y abro un pequeño paréntesis antes de continuar con tu ficha técnica, entre comillas, cuánta gente hay en nuestra vida que le tendríamos que decir gracias? Sí. Y nos olvidamos, ¿no? Sí. Tú lo has dicho bien, has empezado el programa hablando de esa palabra maravillosa, las gracias, ¿no? Las gracias y las sonrisas son las llaves que abren las puertas, ¿no? Que abren muchísimas puertas. Yo siempre digo que con un gesto hosco, con un gesto serio, no se consigue más que con una sonrisa y con la palabra gracias por delante. Claro que sí, claro que sí. Dar las gracias permanentemente a muchísima gente que unas veces de forma más consciente y otras formas de forma menos consciente han hecho algo por ti en tu vida, ¿no? Mucha gente. Sí. Vivimos en una sociedad donde muchas veces decir gracias, por favor, es signo de debilidad. Sí, seguramente se está entendiendo eso. Sí, entiéndase, yo entro a un lugar y digo buenos días y te miran como diciendo, yo soy más importante, por eso tú me saludas a mí. No sé, me da la sensación, es la pregunta. Sí, yo creo que sí. Creo que estamos viviendo una sociedad un poco en la que... ¿Soberbia? En la que nos estamos haciendo muy soberbios, sí. Nos estamos haciendo... cerrando nuestros propios círculos. A mí me gustó mucho un cartel que había en una cafetería que ponía, aquí no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Es decir, nos estamos... Claro, porque parece que ya el hablar con los demás, el interrelacionarnos, el hablar con el desconocido, no sé, es como nos hacemos temerosos de esas cosas. Preferimos encerrarnos en nuestro móvil, con nuestro Facebook, con nuestras cosas, nuestras redes sociales, y estamos perdiendo la posibilidad de hablar con el de al lado para poder hablar con alguien que está en Australia, ¿no? Exacto. Es una cosa un poco extraña. Eso me lo comentaron, dijeron, la nueva tecnología nos acerca a la gente que está lejos, pero nos aleja de la gente que está cerca. Esa es la mejor definición de las redes sociales. Esa sería la definición de las redes sociales perfecta, ¿no? Alejarte del que está cerca, acercarte del que está lejos. ¿Tienes el virus del móvil? Sí, yo estoy absolutamente enganchado al móvil, lo reconozco. Pero yo y casi todo el mundo, pero pues ya primero empieza como la novedad, luego lo conviertes en una herramienta de trabajo, luego lo conviertes en una necesidad de trabajo y acaba siendo parte de ti. Uno cuando sale de casa sin el móvil sale huérfano, ¿no? Prefiere salir sin pantalones que salir sin teléfono móvil, ¿no? La verdad que sí. Parece que se sienta más cómodo sin una cosa que sin la otra, ¿no? Sí. Pero bueno. Alejandro, cierro el paréntesis que abrí recién. Voy a tu vida en la escuela secundaria. ¿Cómo fue? Bueno, pues muy divertida. Yo en mi época secundaria lo pasé muy bien. En el Instituto Figueras Pacheco era un centro maravilloso. Lo estrenamos porque el antiguo Figueras Pacheco tuvo que ser derruido por cuestión de tiempo. Se construyó el nuevo, lo inauguramos nosotros y fue una época maravillosa, con unos profesores excelentes. Ya te digo, la profesora Raquel Rollo sigue siendo la directora del Figueras Pacheco como lo era hace 30 años.
Por cierto, es la directora mujer más longeva de España. Es decir, fíjate que es curioso porque aquí en Alicante no se le ha reconocido todavía la trayectoria de esa mujer, y es una mujer que lleva del orden de los 35, 40 años ininterrumpidamente como directora de un centro de secundaria, y es el único caso de toda España. Con lo cual es un reflejo de lo que es el Figueras Pacheco, un instituto innovador. El nombre, por favor? Raquel Rollo. Raquel Rollo. Raquel Rollo, sí. Y es una mujer profesora de inglés. Y es, como digo, una mujer que es innovadora, que es en fin, trabajadora, que transmite una ilusión tremenda. Ya lo era, insisto, hace 35 años, pero es que lo sigue siendo. Es que se sigue presentando y la siguen eligiendo como directora, porque ahora mismo es la persona que mejor puede representar un poco la idiosincrasia del Figueras Pacheco, ¿no? Y ya en la secundaria dejaste de ser Manuel para ser Alejandro. Sí, ahí empezó la figura de Alejandro. Sí. Sí. ¿Y Alejandro también con gafas, tímido, cohibido? No, ya con lentillas, ¿eh? Ya uno se va, la coquetería de la preadolescencia le hace mella y ya se pone las lentillas y esas cosas y ya renuncia a las gafas y sí, y empieza, pues eso, un hombre ya comprometido con la política, porque yo ya en el Figueras Pacheco con 15 años entro a formar parte de las Juventudes Socialistas, ya con 15 años entro a formar parte de los movimientos estudiantiles de las enseñanzas medias de aquella época, una época complicada porque fue la introducción del valenciano en las líneas de educación, hubo un rechazo brutal y frontal por parte de muchos sectores a la educación en valenciano, no en valenciano, sino del valenciano como lengua cooficial en la Comunidad Valenciana y, insisto, era unas enseñanzas medias en la que había mucho movimiento político, ¿eh? Es decir, las juventudes comunistas tenían sus propios movimientos, la derecha tenía sus propios movimientos, nunca con su nombre, pero sí con otros nombres, los socialistas teníamos también nuestros movimientos políticos en las enseñanzas medias. En fin, había ya un tejido en fin, político de la adolescencia que nos movía a hacer cosas por nuestros institutos. Se formaban los consejos escolares, que hoy en día ya lo vemos con normalidad, pero en aquel momento no era normal que un estudiante estuviera formando parte del órgano de decisión de un instituto y formábamos parte de ellos. En fin, fue una época interesante, ¿no? Dicen que en la época de la secundaria es muy importante porque depende de los profesores que tú tienes y del cariño que te hacen tener por su asignatura, está tu elección final cuando vas a ingresar a la universidad. No sé si eso será una ley o no. ¿Hay algún profesor que te haya marcado? Pues para bien muchos, desde el desempeño estrictamente de su labor, es decir, no por nada concreto, sino porque fueron buenos profesores, porque hicieron su trabajo con cariño y porque desprendían ilusión y ganas de aprender y de enseñar. Y para mal algunos, siempre hay alguno que cree que cumple con su obligación y se extralimita, y seguramente alguno no entiende que a lo mejor el error de que el alumno no aprenda no está en el alumno, sino en el propio profesor, y es un método de enseñanza, ¿no? Es decir, tampoco les voy a hacer culpables, porque seguramente uno es hijo de su tiempo, y cuando tú tienes un profesor que en el año 85 pues ya tiene 60 años, pues seguramente es hijo de otra etapa, ¿no? Es hijo de otra época histórica, y enseña pues seguramente como le enseñaron, ¿no? Pero realmente he tenido buenos y malos profesores, ¿no? Y profesores que han malentendido el hecho de exigir, ¿no? Porque una cosa es exigir y otra cosa seguramente es no saber dónde está el límite del alumno, ¿no? Querer exigirle más de lo que el alumno puede dar. En fin, ha habido de todo, he tenido de todo, pero en general no me quejo. Yo he tenido profesores, insisto, muy bien, muy buenos. Lo que pasa es que yo siempre he tenido claro lo que quería, ¿no? Yo siempre he querido ir al mundo de la comunicación, al mundo del periodismo, con lo cual yo tenía claro que quería ser esto. Me imagino que sí que habrá casos en los que un alumno habrá cambiado de profesión sabiendo, en fin, en función de lo que el profesor le haya enseñado o le haya marcado. En mi caso no, yo siempre he tenido claro que yo quería dedicarme a lo que me dedico, ¿no? La pregunta es fácil, me estás dando el pie. ¿Por qué la comunicación? ¿Por qué el periodismo? Pues no lo sé, pero siempre me gustó. Hay cosas que uno no sabe muy bien por qué. Yo veía a estas personas que en la tele salían con los micrófonos y en las radios hablaban y yo quería ser uno de ellos. No lo sé, me imagino por ese afán de comunicar, ese afán de hacer público cosas, ese afán de dar noticias, ese afán de estar en primera línea de las cosas que pasan, de ser testigo directo de lo que ocurre, de ser notario de la realidad, de ser, en fin, ese tipo de situaciones que uno quiere estar ahí. Y yo quería estar, yo siempre decía, si pasa algo yo quiero estar para verlo y para contarlo. Entonces no lo sé por qué, me imagino que por todo eso que te acabo de decir, ¿no? ¿Y en qué universidad? Universidad de Alicante. Lo que pasa es que yo, fíjate, a mí me engañaron como a muchos. Yo quise entrar en Madrid, en la Escuela de Periodismo,
pero luego, en la Facultad de Periodismo, pero luego en ese mismo año se inauguraba en Alicante un curso que era Sociología, la Facultad de Sociología, que existe actualmente. Y dentro de Sociología, iba a haber 4 especialidades y una de ellas iba a ser Periodismo. Bueno, pues al final hablas con tus padres y valoras y dices, irme a Madrid solo, el dinero que supone para la familia. Si en Alicante va a haber esta rama de periodismo dentro de Sociología, me apuntaré a esta rama. Y luego resulta que no fue así, que me apunté a Sociología y el segundo año nos dijeron, no, que al final es mentira, que recortes, como suele pasar siempre, y de las 4 opciones lo vamos a dejar en 2, en publicidad y marketing o urbanismo. Y dije, ¿y el periodismo dónde quedó? No, se acabó el periodismo, solamente va a haber. Y al final me tocó hacer Sociología, rama de marketing y publicidad, que es en lo que soy licenciado y en lo que estoy haciendo el doctorado. Yo ahora estoy haciendo el doctorado precisamente en publicidad en radio. La publicidad en radio. Ya ahí mezclo, sí que ya he cogido en esta fase de doctorado, he cogido la publicidad y he cogido el periodismo y los he mezclado, ¿no? ¿Y llega el momento, directamente sales de la universidad y vas a la cadena SER? ¿O? No, voy a Antena 3 de radio. Antena 3 de radio que existió en su día, que luego desapareció y que fue seguramente en aquel momento era la radio referencia de este país, ¿no? O sea, con la licenciatura bajo el brazo sales e ingresas en Antena 3. Sí, empiezo a hacer prácticas como todos los becarios, hago un verano de prácticas intenso y luego me quedo en la radio, me quedo en el departamento de publicidad, pero haciendo programa también, haciendo un poquito las dos cosas. Vendía publicidad porque, como digo, era un mundo que a mí también me apetecía porque yo había estudiado publicidad y también hago radio. Era una radio muy pequeñita en Alicante, Antena 3 de radio, a pesar de que era una radio muy importante a nivel nacional. En Alicante era una radio muy, muy pequeña, apenas trabajaríamos 10 personas, no trabajaríamos más. Pero una radio muy familiar, fíjate si es familiar que todavía tantos años después, estamos del año 93, tantos años después hemos ido juntos todos a cenar, ahora recientemente, con motivo de la jubilación del que fue nuestro director, Manuel Alberola. Bien. O sea que fíjate que si era una radio familiar, ¿no? Esto no se ha vuelto a repetir en ningún otro medio en el que he trabajado. Me pica la curiosidad, dame nombres de pues de esa camada de periodistas. Alberto Santa Cruz, que ahora está en la agencia EFE, Raquel Terán, estuvo muchos años luego en Diputación y ahora está en el Ayuntamiento de Alicante. Manuel Alberola, por supuesto, que era el director. Miguel Terol, que ahora está de director de la cadena SER en Elche. Y luego profesionales de la talla de Manolo García, un tipo excelente, un maestro, un todoterreno radiofónico, ahora está en Elche también. Carlos Sempere, la voz de M80 en Alicante con diferencia, primero Radio 80 y ahora M80, y que ahora está, por cierto, también metido en el mundo del periodismo porque ahora ha estudiado también a la vejez y entonces ahora quiere ejercer de periodista. Carmen Ester Collado, que luego estuvo trabajando en muchos sitios también. En fin, hemos trabajado un grupo interesante, técnicos como José Ramón Baró. En fin, mucha gente, ¿no? Mucha gente que estuvo en aquella época. Buen equipo, ¿eh? Buen equipo, muy buen equipo. Además, con un director que era un líder más que un jefe, que eso es muy importante. Hay que diferenciar entre el liderazgo y la jefatura, ¿no? Es bueno. Yo sabía, una vez me dieron una definición, un compañero de Radio Rivadavia en Argentina me decía, el buen director es aquel que te controla pero que te da libertad. Sí, que no te dice lo que tienes que hacer, sino se pone delante el primero y lo hace. Sí. Y eso es muy importante. Un piso y un techo, ¿no? Sí. Y te deja toda la libertad del mundo para que te muevas en ese sentido. Es que es muy importante, muy importante. Y sobre todo en grupos humanos pequeños, ¿no? En el que al final... ¿Y después de Antena 3, cadena SER? Después de Antena 3 me voy a la televisión local de Alicante, Canal 37. Y estoy presentando un programa de deportes durante 1 año y medio, lunes y viernes. Haciendo televisión, hacíamos un programa los lunes, que era el post-liga, el post-jornada liga, y el viernes el previo, ¿no? Entonces era una época también muy bonita. Aquí tengo algún compañero en esta televisión, como José, el cámara, que estuvo conmigo en aquella televisión, y bueno, fue una época muy, muy interesante, una televisión con muy pocos medios, como casi todas las televisiones locales, pero que la suplíamos con muchas horas de trabajo y con muchísima ilusión. Para que te hagas una idea, nosotros hacemos un programa de deportes de 1 hora, en el que metíamos pues el Hércules, que estaba en primera división, habíamos 3 equipos en tercera división, los cubríamos los 3 equipos, cubríamos el baloncesto, cubríamos el balonmano, teníamos equipos masculinos y femeninos y teníamos varios, pues lo que hubiera del fin de semana, una carrera popular, un evento de boxeo, de lo que fuera. Lo cubríamos todo, y cuando te digo todo es todo, es decir, los partidos dentro y fuera de casa, mandábamos un cámara dentro y fuera de casa, y montábamos imágenes y resúmenes de deportes de todos los eventos deportivos.
Estamos 2 días montando el programa, 2 días para 1 hora y media. Te iba a decir, nada de digital ni nada por el estilo. 2 días. Todo a manita, corta y pega. Corta y pega. Todo artesanal, todo artesanal. Hora y media, Artesanal, analizándolo desde ahora con los equipos que tenemos. Así es. Por eso te digo, pero solamente ¿por qué? Porque la gente no miraba la nómina, miraba lógicamente las ganas de trabajar y las ganas de hacerlo bien. Así que fue una etapa tan muy bonita. Y a partir de ahí fue cuando ingresé en el Hércules, ya como jefe de prensa. El Hércules estaba en segunda división, temporada 95-96, y ese año asciende a primera con Manolo Jiménez de entrenador, Aniceto Benito de presidente, y yo entro a trabajar en el Hércules en segunda división y conseguimos el ascenso en Badajoz, que la gente que nos ve se acordará que el famoso gol de Sigüenza, sí. y estuve ese año en primera división. Luego, como suele pasar en el Hércules, cuando la pelotita no entra, todos a la calle. Seas tú responsable, no seas tú responsable. Aquí, sí. No, como nunca ha habido proyecto deportivo, proyecto de club, sino solo ha habido proyectos deportivos, pues ha sido muy sencillo. Si la pelotita entra, entonces todos contentos. Si la pelotita no entra, entonces ya no vale absolutamente nada. Sí. Da igual que seas administrativo, que portero digo de las taquillas o directivo. No ha habido nunca proyecto de club. Entonces, lo que me consuela es que no era nada personal, sino que era la idiosincrasia del Hércules, así que fuimos todos a la calle. Y ahí fue cuando dejé el periodismo durante un tiempo. Estuve de actor, tuve 2 años haciendo teatro en una compañía de clásicos españoles, y a los 2 años, algo así, fue cuando dije, o vuelvo al periodismo o me olvido del periodismo, o mejor dicho, el periodismo se olvida de mí, y ya no me va a llamar nadie. Y fue cuando volví. Estuve un periodo muy breve en Radio España, una emisora que también duró poco tiempo, un proyecto más político que periodístico, pero bueno, ahí estuvo Radio España con Pedro Pablo Parrado y aquella gente que eran Héctor del Mar y toda aquella gente, y de Radio España entré en la cadena SER, y ahí es donde estuve pues hasta hoy, que estoy en excedencia. ¿Pero tú eres el jefe de deportes de la cadena SER? Sí. Jefe de deportes de la cadena SER. En Alicante. En Alicante, no, por supuesto. Sí. Con excedencia. Con excedencia, claro. Porque al ser cargo público, claro, al ser elegido cargo público, te dan la posibilidad de elegir la excedencia forzosa para reintegrar al puesto de trabajo en el momento que acabe la andadura política, claro. O sea que volveremos. Una vez repasada la ficha técnica de... Perdón si os he aburrido. No, por favor. De Alejandro Parodi, vamos a una especie de ping-pong de preguntas y respuestas para tocar el tema desde la actualidad. ¿Cómo ves el periodismo en Alicante? Regular tirando a mal. No por culpa del periodista siempre, sino por culpa de lo que se ha convertido el periodismo, y también por culpa de lo que las empresas han convertido el periodismo, pero lo veo regular tirando a mal. En general lo veo regular tirando a mal el periodismo. Nos hemos convertido en periodistas de club, nos hemos convertido en periodistas con camiseta, nos hemos convertido en periodistas manejados por las empresas que nos pagan. Es decir, el periodismo como esa palabra pura y pulcra de notarios de la realidad, de, en fin, poco más o menos que fiscales y fiscalizadores de lo que pasa, pues dejaba mucho que desear. Todos, incluyo yo, incluyo a las empresas, nos incluimos todos. ¿Hay libertad de prensa o hay libertad de empresa? Libertad de empresa, claro, libertad de empresa. Libertad de prensa es hasta que la empresa te dice hasta aquí. Ya está. Es decir, yo, es que soy muy crítico y mi espíritu crítico me hace ser crítico con no sé quién. Y de repente la empresa te dice, pues no seas tan crítico porque esta persona nos da de comer. Se acabó la crítica. Tú eres periodista, tienes una experiencia importante, fundamentalmente en el mundo del periodismo deportivo. Es imprescindible preguntarte cómo ves el Hércules. ¿Cómo lo veías desde adentro y cómo lo ves ahora desde afuera? Pues que no, pues un Hércules que ha cambiado prácticamente nada desde hace muchísimos años. Debe ser que las personas que entran le inoculan algún tipo de virus y se convierten en lo mismo que había hace tantos años. Es decir, yo es un Hércules que siempre lo he visto dirigido de forma amateur, siempre lo he visto dirigido como un hobby para sus dirigentes, no ha sido una profesión para sus dirigentes, no ha habido una dedicación plena para sus dirigentes. Es decir, presidente o máximo accionista que ha habido, en este caso máximo accionista, le ha dedicado al Hércules el tiempo libre que le quedaba de lo demás, cuando ha sido el Hércules una gran empresa que atender, seguramente tan grande o más como los negocios privados que estos presidentes tenían. Sin embargo, al Hércules siempre han dedicado el tiempo sobrante
no el tiempo real y central de su día. Y eso el Hércules lo ha pagado siempre. El Hércules siempre ha sido, pues eso, un club mal llevado y mal gestionado. Y luego otra cosa muy importante, el Hércules es un club difícil, porque es un club con exigencias, pero es un club en el que sus dirigentes no han sabido nunca conectar con la afición, porque nunca le han dado un proyecto de club, jamás. Es decir, nunca he oído a un dirigente vender un proyecto de club, siempre he oído hablar de vender proyectos deportivos, y eso es lo que hace que la gente se ilusione y se desilusione. Vamos a subir a primera, la gente dice, qué bien, mira que al final subimos, oye, qué bien. Pero si no subimos y estamos quintos, ya es que mal, ya es que fracaso, qué fracaso. Bien, nunca he oído decir a alguien, no vamos a subir, olvídense, no queremos subir, queremos hacer un club. Entendido. Ya está, y no queremos subir, y no se ilusionen, si no quieren venir, no vengan, pero aquí no se va a subir, aquí vamos a hacer club. Y si se asciende solamente será una consecuencia de lo bien que estamos haciendo el club. Y vamos a hacer equipos de base, y vamos a hacer campos de entrenamiento, y vamos a hacer unas oficinas en condiciones, y vamos a mimar al aficionado, y vamos a mimar el campo, y vamos a mimar al jugador, y vamos a hacer club. Y cuando seamos un club, que eso tardaremos una década, 10 años en hacer club, entonces igual nos planteamos subir. Pero ahora, si no tengo para comer, ¿cómo voy a pintar la pared? Y aquí nos hemos preocupado en, pues eso, en a ver cómo pintamos la pared para que quedara bonita, aunque no tenemos para comer. ¿Tú te encolumnas en ese grupo de personas que piensa que la única solución que tiene el Hércules es que intervenga el Instituto Valenciano de Finanzas? Yo me alineo, bueno, primero eso lo he pedido yo como miembro del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Pero ya no es una cuestión de que me fíe mucho del Instituto Valenciano de Finanzas, que no me merecen ninguna fiabilidad. Si no saben cuidar de su propio dinero, ¿cómo van a ser capaces de cuidar del Hércules o de los ciudadanos? Es decir, han regalado 18 millones de euros a un tipo y no son capaces de vigilar qué han hecho con esos 18 millones de euros, con lo cual no me fío de ellos tampoco. No me fío de ellos. Pero sí que soy de los que se aboga por apartar a Enrique Ortiz del proyecto del Hércules. No sé cómo, porque tampoco yo no vengo aquí a hacer demagogia. Que se vaya Enrique Ortiz. Oiga, Enrique Ortiz se va si quiere, porque esto es suyo. Nadie lo va a tirar. Nadie lo va a tirar por la violencia, ni por la fuerza, ni por nada, ¿no? Porque esto es suyo. Entonces no sé cómo, pero sí soy de los que se alinea en la facción de aquellos de que piensan de apartar a Enrique Ortiz. Pero porque Enrique Ortiz ha agotado su proyecto. Su proyecto deportivo se ha agotado. ¿Tuvo proyecto alguna vez? No hubo nunca proyecto, efectivamente, porque hubo siempre apuestas deportivas y nunca apuestas de club, ¿no? Hubo apuestas deportivas o apuestas urbanísticas, pero apuestas de club nunca tuvo. Pero, por llamarlo de alguna forma, en este largo periplo que ya tiene Enrique Ortiz en el Hércules, lo único que tenemos claro es que lo cogió en una categoría determinada, baja de categoría, con una deuda X, y nos encontramos 15 años después en la misma categoría con una deuda X al cubo. Es decir, estamos deportivamente en el mismo sitio, la deuda se ha multiplicado por 3, por 4, por 5, ya no sé por cuánto, por una barbaridad. Es decir, ese es el proyecto, eso ha sido el trabajo de Enrique Ortiz en el Hércules. Eso es lo que ha conseguido Enrique Ortiz, este hombre brillante que tiene empresas por doquier y que es capaz de gestionar no sé cuántos mil trabajadores y ganar tantísimos millones. En el Hércules lo único que ha conseguido es multiplicar la deuda por 10 y deportivamente lo deja en el mismo sitio que donde lo encontró. Te traslado una pregunta, un comentario de la calle. Claro, lo que pasa es que si se va Ortiz, ¿quién va a poner dinero en el Hércules? Por eso te estoy diciendo que yo no digo que la solución de vete Enrique sea lo único. Es decir, habrá que ver vete Enrique, pero luego ¿qué? Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Luego qué? Si se va Enrique Ortiz, ¿hay empresarios alicantinos dispuestos a invertir? El problema es que la sombra de Enrique Ortiz es muy alargada. O aquí hablamos mucho y hacemos poco. Exactamente, eso te iba a decir. Aquí la sombra de Enrique Ortiz es muy alargada. Enrique Ortiz es un hombre que se ha visto beneficiado clarísimamente por el Ayuntamiento de Alicante en las contratas, y por eso luego Enrique Ortiz se ha visto la obligación de hacerse cargo de, en este caso, patrocinios deportivos, o hacerse cargo del Hércules cuando se lo pidió el Partido Popular, porque el Partido Popular a su vez le daba muchas cosas y él le daba también muchas cosas al Partido Popular, como se ha demostrado en el caso Gürtel. Es decir, que al final nos olvidemos que cuando se solucione y cuando se aclare el caso Gürtel, descubriremos por qué Enrique Ortiz entra en el Hércules y por qué a Enrique Ortiz le dan tanto. Porque esto es el caso Gürtel, estamos hablando de eso. Sí. Yo le doy para financiar a su partido, para sus campañas electorales, usted me da contratas
pero yo a cambio le hago a usted el favor de, si tiene usted un problema, con, por ejemplo, con el Hércules, pues yo me hago cargo de él para que la ciudadanía no se le eche a usted en cara y le tire del ayuntamiento, que es lo que me están dando a mí en mis contratas, ¿no? Y al final, en ese clúster estamos moviéndonos, ¿no? Por eso digo que no es fácil. No es fácil el qué, la libre competencia de otros empresarios. Yo entiendo que hay empresarios que digan, ¿para qué voy a poner dinero en el deporte? ¿Pero qué me van a dar a mí a cambio? Porque aquí solamente ponemos uno si voy a recibir 2 o 3, porque es el modelo de financiación y de patrocinio deportivo que ha habido en esta ciudad. Es decir, aquí no ha habido una ley que de forma transparente diga, si usted patrocina la cultura tendrá tantos puntos de cara a las contratas públicas, o si patrocina el deporte tendrá tantos puntos para las contratas públicas, con una baremación clara, en la que todos participen en libre competencia. Sino aquí ha habido... Ley clara, ley pareja no es rigurosa, sabían decir en mi tierra. Claro, porque al final lo que se ha promovido aquí es, te preséntate tú, que ya te lo doy, eso sí, luego hazme el favor por aquí. La cadena de favores. El amiguismo y el clientelismo, ¿no? Eso se ha potenciado mucho, claro. Alejandro, me quedo sin programa. Ha sido una exquisitez dialogar contigo. Me encantó la ficha técnica. Hay mucha gente que creo que te ha conocido. No hemos hablado de las tunas, que es un aspecto que tenía ahí escondido, pero nos va a faltar oportunidad de volver a dialogar contigo. Hemos hablado del Hércules, hemos hablado de la concejalía, hemos hablado de tu participación en el mundo de la política. Quiero que seas autocrítico. ¿Qué te faltó hacer como concejal? ¿En qué te equivocaste como concejal? Pues no quiero tampoco ser excesivamente en fin, autocrítico, porque cuando uno está en la oposición es muy complicado hacer cosas, ¿vale? Porque al final cualquier propuesta, cualquier idea que tú puedas llevar adelante se tiene que someter a la mayoría plenaria, y la mayoría plenaria la tiene un partido y no la tiene el otro, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier buena idea que tú quieras llevar, en el momento que uno levanta la mano, son 8, los otros son 18, pues ya está, tumbado. Entonces, ¿qué me faltó a mí? Pues seguramente haber sido capaz de cambiar a mi propio partido. A mi propio partido. La forma de hacer política de mi propio partido. No he sido capaz. No he sido capaz de hacer que mi propio partido vea que la ciudadanía está pidiendo otra cosa que lo que estamos ofreciéndole la clase política. Evidentemente no puedo cambiar al Partido Popular o a Izquierda Unida o a UPyD, a otros partidos, porque no es mi obligación. Pero a mi propio partido sí. Y no he sido capaz, yo creo, de hacerles ver que lo que está pidiendo la ciudadanía es otra forma de hacer política. ¿Y de qué te sientes orgulloso, en pocas palabras? Pues de haber sido concejal. Para un alicantino nacido en esta ciudad, que ama esta ciudad y que va a vivir en esta ciudad hasta que se muera probablemente, haber sido concejal del Ayuntamiento de Alicante para mí es lo más grande que he podido llegar a ser, ¿no? Para mí eso es suficiente. ¿Eres hoy un hombre feliz? Moderadamente feliz, a ratos feliz. Una felicidad permanente como estado no creo que exista, ¿no? Pero sí, a ratitos soy moderadamente feliz. Tengo una bonita familia, un trabajo ilusionante y bueno, buenos amigos. Don Alejandro Parodi. Don Teddy, un placer. Un placer. Alejandro Parodi, periodista deportivo, apasionado, concejal. Dice que como concejal no ha sido capaz de hacer escuchar a sus compañeros de partido lo que la gente realmente necesita. Que él, en otras casas no puede cambiar nada, pero en la suya podría haber cambiado algo. Y que se siente orgulloso de haber sido concejal de su ciudad, de Alicante. Alejandro Parodi. Esas personas que usted puede pensar como él o no pensar como él. Pero yo creo que ahí no está el tema. El tema está en conocernos, en saber escucharnos. Porque a veces, de gente que piensa totalmente distinto a lo que pensamos nosotros, nos podemos enriquecer. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto? Saber escucharnos. Simplemente eso. Saber escucharnos. Gracias por tomar este café con nosotros, como siempre. Han sido ustedes muy amables. Nos reencontramos cuando quieran, aquí, en el rinconcito de 12TV. Gracias.